bien, continuando con el programa, el siguiente tema, acompañamiento a padres de niños con TDAH, clave para el éxito en la atención. En nombre de las sociedades operadoras Callao Salud y Villa María del Triunfo Salud, es un gusto presentar a la magíster Patti Karina Arias Muñoz, quien cuenta con maestría en psicología clínica, con mención en neuropsicología, licenciada en psicología con experiencia en evaluación e intervención clínica y neuropsicológica en personas con trastornos del neurodesarrollo y enfermedades neurodegenerativas. Ha participado como ponente. Además, cuenta con formación en terapia del trauma, terapia cognitivo-conductual, ansiedad, depresión y riesgo suicida. Actualmente se desempeña como psicóloga clínica en Sinfonía del Bienestar. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su valiosa presencia en este evento académico. Hola, buen día. Muchas gracias por la presentación. ¿Me pueden oír bien? Sí, la oímos. Genial. Bien, es un gusto para mí poder compartir este espacio y esta oportunidad para poder hablar acerca del acompañamiento a los padres de niños que presentan TDAH. Como Harold ya nos estuvo informando, ¿no? El trastorno de déficit de atención, hiperactividad, es un trastorno de neurodesarrollo que va a afectar directamente el cerebro, específicamente en la atención y hiperactividad. Pero no solamente afecta a esas áreas, ¿no? Afecta a las funciones ejecutivas. ¿Y qué son estas? En realidad, todas las personas tenemos herramientas cognitivas que nos van a ayudar a navegar nuestro día a día. Desde el hecho de levantarnos de la cama, realizar nuestro desayuno, salir de compras, hacer ejercicios, recoger a los chicos del colegio, planificar un fin de semana. Cualquier tipo de actividad que vayamos a hacer es porque nuestras funciones ejecutivas están desarrolladas de manera adecuada. Y si podemos funcionar en la sociedad, quiere decir que estas están maduras. Sin embargo, en el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el desarrollo de estas funciones no es lo esperado para la edad de la persona. Supongamos que en el tema de atención, un niño de 4 años no tiene el mismo grado de atención de uno de 8 años, de uno de 14, de uno de 16. Con el paso del tiempo, esto tiene que ir mejorando y aumentando. Tenemos dentro de ellas la atención que nos ayuda mucho a aprender, el control de inhibición que va a ser necesario para evitar esas conductas impulsivas, la flexibilidad cognitiva que nos ayuda a adaptarnos a circunstancias nuevas e inesperadas, la memoria de trabajo que nos ayuda mucho en recopilar y recoger información que ya tenemos guardados en el cerebro, la toma de decisiones que es importante para poder escoger entre diferentes alternativas y escoger la que sea más adecuado según las circunstancias, la planificación y organización para poder tener un día más agradable, más adaptativo, la velocidad de procesamiento, que es el tiempo que ejecuta nuestro cerebro para poder dar soluciones o una respuesta ante estímulos emocionales o estímulos visuales, ¿no? Entonces, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el desarrollo de estas funciones ejecutivas no están maduras y va a traer secuelas académicas porque el niño no rinde bien. También va a traer problemas sociales porque puede ser un niño excluido, ya que suele estar hiperactivo y empuja, muerde, patea, obviamente sin intención, sino porque es parte de la impulsividad que no puede controlar el niño. Y por ende también va a haber problemas en la familia, ¿no? Muchas veces se juzga el tipo de crianza y no es precisamente ello, sino es que hay una dificultad en las funciones ejecutivas.
Ya Harold nos mencionaba que hay 3 tipos de trastorno déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Tenemos el inatento, exclusivamente, el que es hiperactivo y el otro que es combinado, que tiene ambos, ¿no? Que es hiperactivo y que es inatento a la vez. Aquí tenemos algunas características representativas, ¿no? En el trastorno déficit de atención e hiperactividad de tipo inatento es porque el chico está como oído, ¿no? No presta atención, suele perder las cosas, nunca termina las actividades, cambia con facilidad de una actividad a otra, por cualquier cosa se distrae. El que es de tipo... disculpe, no está avanzando las diapositivas. ¿Ahí? Correcto, ahora sí. Gracias. El de tipo hiperactivo, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Pues son niños como que no se les acaba la batería, ¿no? Siempre hablan en exceso, juegan de manera intranquila y básicamente están siempre en movimiento, corren y saltan en situaciones y en lugares inadecuados. Y muchas veces este hiperactivo también es impulsivo, que hace las cosas sin medir el riesgo, que suelen no respetar las reglas y normas y suelen ser muy torpes o bruscos al momento de interactuar. Y el combinado es la combinación de todos estos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para los padres? Primero, el diagnóstico. El diagnóstico es importante. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿El docente? ¿El psicólogo? No. Ya estábamos escuchando en la ponencia anterior que quien hace el diagnóstico puede ser el neurólogo. Licenciada Muñoz, perdón, no estamos visualizando sus diapositivas y puede volver a compartirlas. De lo contrario, las podemos compartir nosotros. Nos indica, por favor. Sí, sería mejor si pueden compartirlo. Ya. Ya Sí, acá lo vamos a poner. Nos indica nomás en qué diapositiva se encuentra para poder seguir con la presentación. En el número 6. Ok. No, esa diapositiva no es. No, esas no. Le envié a la licenciada Angelique. Entonces mejor comparte usted para poder tenerlo mientras solucionamos ese de aquí. Ahora sí, ¿se visualiza? Sí, ya vemos su pantalla. Perfecto. Continuamos. Entonces, primero es importante dar con el diagnóstico y quien va a ayudarnos con ello es el neurólogo, el pediatra o el psiquiatra. Esto en compañía de otras áreas como es la neuropsicología o el psicología. Entonces, es importante también que el padre pueda asistir a bien psicoterapia para poder aceptar este trastorno en el menor y o recibir también psicoeducación para conocer a fondo en qué consiste esto. Licenciada, parece que se desconectó. Si podría volver a compartir su presentación y su audio. Ahora sí la volvemos a ver. Bien. Bien, como les decía, es importante primero el diagnóstico y luego la aceptación de los padres, ¿no? El padre tiene que aprender a trabajar y a lidiar con las dificultades que va a presentar el menor. Una de las técnicas más usuales es la terapia cognitivo-conductual. Ayuda mucho a que los niños puedan organizarse y a reducir el grado de distracciones que tiene el menor, ¿no? Usualmente las habitaciones de los menores están llenos de juguetes,
de repente el cobertor o el cubrecama tiene demasiados colores. En trastorno de déficit de atención e hiperactividad, menos es más. Evitemos sobresaturar el ambiente del menor para que no esté sobrepensando, sino para que pueda lidiar con esa dificultad de concentrarse y tener una atención adecuada. Se utiliza bastante para mejorar la conducta las tablas de recompensa. Se hace una lista de actividades que puede realizar el menor, obviamente según la edad, y se le va recompensando con una carita feliz cada vez que lo logra. Y eso se hace día a día hasta que se haga una rutina. Y cada cierto tiempo hay que ir dándole una recompensa. ¿Para qué? Para fortalecer esto. Es importante las rutinas claras, las rutinas con una estructura predecible también para el menor. Es importante trabajar no solamente el área conductual, es importante también trabajar el área cognitiva, porque recordemos que este trastorno afecta directamente la maduración de las funciones ejecutivas. Y el trabajo cognitivo no tiene que ser algo aburrido, tiene que ser algo agradable para el menor. Incluso si los padres realicen estas actividades con el menor, pues va a ser benéfico porque reduce la posibilidad de hacer deterioro cognitivo. O sea, no solo se beneficia el niño, también se beneficia el adulto. Tenemos actividades como rompecabezas, puzzles, sopa de letras, memoria de patrones numéricos, juegos de ajedrez. Aquí tenemos algunas escenas, ¿no? Donde el niño tiene que identificar qué ocurrió primero y cuál le sigue. Podemos también tener fichas que mejoren la atención, como colores gráficos, y luego el niño con motricidad fina recorta las figuras y va ubicándolos donde corresponde según el color y la figura geométrica. Aquí tenemos, por ejemplo, para mejorar la flexibilidad cognitiva, ¿no? Que en cada grupo, ¿cuál es el intruso? Tenemos frutas, verduras, y aquí en este caso el intruso sería un chocolate. Y tú le preguntas al niño, ¿por qué? ¿Por qué crees que este chocolate no va en este grupo? Otra actividad que nos ayuda mucho en la flexibilidad cognitiva es pensar, por ejemplo, ¿no? Si vas a tomar sopa, ¿qué es lo que necesitas? ¿Necesitas una cuchara, una taza o un tenedor? Y el niño te responderá y tú tendrás que interrogarlo, ¿por qué? Y aquí hay una de mis actividades favoritas que es control inhibitorio, ¿no? Cuando el niño aprende, por ejemplo, que las manzanas, pero tú le pides que cada vez que se presente una manzana en este juego, diga que son peras. Entonces, eso reta mucho a la atención, concentración y flexibilidad cognitiva y control inhibitorio del menor. Es importante, como les decía, el tema conductual. Es importante la estimulación cognitiva para ayudar a que mejore las funciones ejecutivas, y también es importante el control emocional. Validar siempre las emociones del niño, decirle cómo se está sintiendo y ayudarlos a regularse. Sin embargo, si el adulto no ha aprendido a manejar sus propias emociones, por ejemplo, es usual que el adulto confunda el enojo con la tristeza. Pensamos que estamos enojados y no, muchas veces estamos tristes. Entonces, si el adulto no sabe reconocer sus emociones, ¿cómo podemos ayudar a que el niño identifique y reconozca sus emociones? Entonces, el padre también tiene que llevar bien psicoterapia o psicoeducación para mejorar estas habilidades. Antes de juzgar y regañar al menor, hay que aprender a escucharlos. Eso es importante porque muchas veces el niño tiene incluso la razón. Es importante también hacer un refuerzo inmediato. Cada vez que lo haga bien y que se esté esforzando, con palabras verbales, no con recompensas materiales, sino con palabras tú vas motivando y vas reforzando que esa conducta se vuelva a repetir. Hay que tener en casa reglas claras, pocas pero firmes. Es importante que las reglas y normas en la casa sean para todos, chicos y grandes. Claro, las normas del adulto es diferente a los niños, pero tiene que haber para todos. Porque es fácil que el adulto le diga al menor, ¿sabes qué? En la mesa no se utiliza el teléfono. Pero cuando usted llega de casa, del trabajo, se pone a comer y a estar con el teléfono. Entonces no hay una consistencia, ¿no? Entonces tenemos que tener reglas establecidas en el hogar. Realizar comunicación efectiva es importantísimo.
Y es algo que enfermería maneja muchísimo, ¿no? La comunicación efectiva. Pero con el menor, ¿qué tenemos que hacer? Bajar a su altura y hacer contacto visual, hacer que nos comprenda y asegurarnos de que el niño haya entendido el mensaje y la instrucción que le estemos dando. Estas instrucciones deben ser cortas y puntuales para evitar que el niño se quede disperso entre el mensaje. Ahora, es importante que el niño reciba estimulación cognitiva, ayuda conductual y apoyo emocional. Pero, ¿qué pasa con los padres? Porque los padres también, ¿no? Se estresan y sienten mucha frustración. Entonces, es importante que puedan buscar apoyo emocional, porque eso no es sinónimo de debilidad, sino de que necesitas aumentar las herramientas que ya tienes. Puede ser, por ejemplo, llevar psicoterapia o psicoeducación, y dentro de ello van a aprender a utilizar la técnica de respiración y la técnica de poder lidiar con la frustración. Es importante que los padres siempre tengan que coordinar con los otros entornos del niño, sobre todo con los docentes, y hacer una revisión anual con el neurólogo, neuropediatra, neuropsicólogo, para ver cómo ha ido el avance del menor. Esto es importante porque muchas veces tienen el diagnóstico y de acá a 5 o 6 años lo vuelvo a llevar. Evitemos hacer eso, sino que tiene que ser anual para ver qué metas y objetivos para la edad que tiene ya debe de estar alcanzando. Entonces, con eso se va motivando y se va trabajando. Enfermería en el acompañamiento de estos padres es importante, sí, porque son ustedes, enfermería, quien brinda mucha educación, psicoeducación. También brindan apoyo emocional, pero hacen una cosa más importante todavía, que es ayudar a que se derive a tiempo a estos niños, al especialista, para poder lidiar con esta dificultad, con ese trastorno. Entonces, es bastante valioso el trabajo que hace enfermería. ¿Y todo es malo en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? No. En realidad, a veces los padres se resisten a aceptar este trastorno porque consideran que el niño está destinado al fracaso y que no va a poder lidiar con las dificultades en su adultez, pero no es así. Tienen, por ejemplo, características que son muy empáticos, suelen ser extrovertidos, flexibles, son sumamente creativos. Si no tienen afectado el área de atención, pues pueden llegar cognitivamente muy alto y suelen tener actitudes muy positivas. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos estos personajes que han logrado alcanzar el éxito y bueno, han logrado ser felices sin tener tantas dificultades como se cree que se tiene con este trastorno. Bien, me gustaría poder interactuar con ustedes por medio de preguntas para poder resolver sus dudas. Agradecemos la ponencia de Patty e invitamos a los asistentes a realizar sus preguntas por el chat para que nos pueda responder. Estamos evidenciando muestras de cariño, aplausos sobre su ponencia. Bien. Angeli, tenemos preguntas en el chat. La principal y la que sí o sí se tiene que llevar para el menor es terapia cognitivo-conductual, porque tenemos que cambiar cómo está desarrollándose ese cerebro. Tenemos que mejorar y estimular. Terapia cognitivo-conductual ayuda mucho, pero si puede haber un neuropsicólogo de cabeza manejando la maduración y ayudando a que este objetivo se logre, es el neuropsicólogo. ¿Desde qué edad? Desde que se ha diagnosticado. Aproximadamente a los 4 años, según el DSM-5, ya podemos diagnosticar con trastorno déficit de atención e hiperactividad. ¿En qué consiste la evaluación? Primero se tiene que medir cómo está su coeficiente intelectual. Si está dentro del rango, si es superior, inferior. Entonces, primero se hace eso, medir cuál es su coeficiente intelectual. Luego ver sus funciones neuropsicológicas, cómo están funcionando, ¿no? De repente son muy buenas y
Muchas veces se confunde el trastorno de déficit de atención e hiperactividad con un trastorno obsesivo compulsivo, con un trastorno de espectro autista, con problemas de conducta, con trastorno de estrés postraumático, también se suele confundir con problemas de aprendizaje, con ansiedad, incluso con depresión. Entonces, hay que ser muy puntuales en hacer este diagnóstico. ¿A partir de qué edad? Según el DSM-5, Ruth, a partir de los 4 años. Recursos y programas existen en el Perú. Bueno, uno de los lugares donde más se puede captar el trastorno de déficit de atención es a través del programa del niño y el adolescente, que está impuesto en MINSA. En E-Salud, imagino que también debe tener. Pero ahí es donde más se capta. Muchas veces el docente no es quien detecta, sino enfermería. Por eso enfermería cumple un papel muy importante. Ahora, existe incluso, ¿no?, niños que no necesitan estar hiperactivos para nombrarlos hiperactivos. Me explico un poquito más. Son niños que están frecuentemente moviéndose en su asiento o que están haciendo sonidos y están con el lapicero y están, pero no pueden estarse quietos, pero no necesariamente están corriendo, brincando, jalando, empujando, no. Pero están haciendo siempre algún sonido o algún movimiento con las manos. Eso es un tipo de presentación de hiperactividad que presenta el menor. Es recomendable que el niño estudie en un lugar especializado, depende del grado de severidad, ¿no? Y también la medicación depende cómo se presenta, porque muchas veces solamente necesita apoyo cognitivo-conductual y no necesariamente medicación. Pero hay que irnos por la parte que más beneficia al menor. Si el niño cognitivamente está muy bien, su atención, su concentración, todo está bien, pero su control inhibitorio, quiere decir que su relación con sus compañeros es sumamente agresivo, muerde, empuja, patea y no puede socializar, entonces es mejor la medicación para que ese niño pueda llegar a socializar, ya que eso, si no, va a verse afectado su personalidad, que está en formación, va a verse afectado su autoestima, y no queremos que un niño se sienta aislado, abandonado, porque eso va a haber una repercusión en su adolescencia y en su adultez. Entonces, muchas veces es recomendable el medicamento para poder reducir esa fuerza que tiene de estar hiperactivo. ¿Quién realiza el diagnóstico? El neuropediatra. A mi parecer, tiene que ser el neuropediatra, ¿no? Porque ha estudiado neurología y aparte pediatría, entonces conoce más a fondo la problemática. ¿Qué pasa si no recibe tratamiento? Gloria, lamentablemente van a ser adultos infelices, ¿no? Antes se detectaba menos, no porque no existiera, sino porque no había tanto conocimiento sobre ello. Entonces ahora a través de cuestionarios y test podemos detectar fácilmente cuando un niño tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Por ejemplo, se tiene el test de Stroop, el test de anillas, el ENFEN. Se hace una actividad lúdica que no es desagradable para el niño y se detecta a tiempo, ¿no? Cómo el cerebro del niño está procesando la información, con qué velocidad, cómo está su nivel de atención, si es adecuada, inadecuada. Entonces, si no le ayudamos a que maduren las funciones ejecutivas en su momento, va a haber repercusión a futuro, ¿no? en su adultez. La evaluación, sí, no es solamente para el niño. La evaluación incluye los padres, porque influye mucho qué es lo que van a comentar los papás. A veces vienen con, por supuesto, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero es un problema conductual nada más, muchas veces. ¿Hasta qué edad se puede diagnosticar? Después de los 4 años hasta la vejez. ¿Cómo se ayuda a enfrentar el diagnóstico? Primero con aceptación, y eso lo vamos a lograr con mucha información.
¿no? Porque estos chicos no están diagnosticados al fracaso, sino es parte de un trastorno y que si le damos las herramientas necesarias, van a poder enfrentar la vida, porque los padres no son eternos y en algún momento tienen que volar y tomar sus propias decisiones. Entonces hay que darle las herramientas. Este trastorno no hay que verlo como algo condenatorio, hay que verlo como una oportunidad para que el niño alcance el potencial que puede llegar a alcanzar y también como una oportunidad para el padre a que pueda ser mejor como persona y como padre para poder darle esas herramientas necesarias. Hay padres que se niegan a medicar. Sí, sí, Claudia. Hay padres que se niegan, pero hay que ver el beneficio de ello, ¿no? No todos los trastornos de déficit de atención e hiperactividad se medican, solamente aquellos que no pueden socializar. Pero si se puede, no es necesario medicar. La terapia más recomendable, cognitivo-conductual. Son inquietos y no agresivos. Muchos niños que tienen trastorno déficit de atención e hiperactividad, sus funciones cognitivas pueden estar en lo que es atención, concentración, memoria y otros, alto, muy bueno. Sin embargo, su hiperactividad es lo que los limita, ¿no? Entonces ahí sí necesariamente se tendría que tener medicación. Tiene que ver mucho el entorno donde vive el niño. Sí, puede ser influenciado, pero no determina. Claro, si al paciente de 12 años lo han llevado a psiquiatría, el psiquiatra debe haber detectado cuál es el problema. Si se ha vuelto violento, puede ser muchos motivos, no solamente el trastorno déficit de atención e hiperactividad. A partir de los 9, 10, 11 años puede empezar a volverse una persona violenta por rasgos de esquizofrenia, por ejemplo. Esperemos que no sea el caso. Esther, el trastorno no tiene cura, solamente se aprende a lidiar con ello. Lo puedes mejorar, puedes ayudar. Las funciones ejecutivas terminan de madurar, o sea, empiezan desde que existimos y terminan de madurar a los 21 años. O sea, tenemos hasta los 21 años para reforzarle con todo. Y si después de los 21 años se ha detectado esto, sí podemos seguir estimulando, pero va a ser menor el avance que va a tener. Por eso, si lo detectamos a tiempo, va a ser fantástico poder estimular a tiempo aquellas funciones que el niño puede desarrollar. Karina, ¿cómo podemos ayudar? La forma más correcta de llegar a la mamá o al papá. Hay que concientizarlos siempre y brindarles el apoyo, porque aceptar a un niño con este trastorno, y más si es de tipo hiperactivo, impulsivo, es complicado. Muchas veces se juzga y se dice, pero es que lo has criado mal, lo has sobreprotegido, y no siempre es así. Ahora, si además de tener trastorno de déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, viene de un hogar disfuncional, ya el niño peor no tiene herramientas cómo lidiar cognitivamente, cómo lidiar emocionalmente y socialmente. Entonces va a haber una tendencia a que además del trastorno venga un problema de conducta y un problema delictivo posiblemente más adelante. Sí, las personas pueden llegar a tener y manejar una vida afectiva conyugal normal, sí, siempre y cuando no sean, no tengan el mismo grado de hiperactividad las dos personas, ¿no? Pero como adultos sí se puede llegar a manejar, claro que sí.
El signo o síntoma principal, la principal característica de este trastorno es que va a haber problemas educativos, sociales y o familiares. Entonces, si algo está ocurriendo, es la forma de detectarlo. No solamente esto, cualquier otro tipo de problema, ¿no? Si el niño no está rindiendo académicamente, no es funcionalmente social y tiene problemas para las reglas y normas de casa, algo está ocurriendo. Puede estar el trastorno de desarrollo, de cualquier tipo de trastorno de neurodesarrollo o un problema conductual. Entonces hay que estar siempre atentos a cómo nuestros hijos se están desarrollando. Lamentablemente sí, Ana, en los colegios, los docentes, cuando no pueden lidiar con los niños, automáticamente dicen, ¿no? Y los etiquetan, tiene trastorno de déficit de atención, hiperactividad y no puedo lidiar con este niño. No, la única persona que puede diagnosticar es el médico. O sea, el psicólogo, si te da ese diagnóstico, es un diagnóstico presuntivo, o sea, se presume que sea eso, pero no. La única persona que puede diagnosticar netamente son los médicos. Sí, es una lástima que no todas las personas se estén especializando, ¿no? sé, por ejemplo, hay países en los que para la educación preescolar y escolar utilizan psicopedagogos, o sea, son psicólogos y también son docentes. Entonces ayudan mucho a identificar ciertas alertas, ¿no? Y a tiempo se atiende al menor, cuando el cerebro del niño está pues mucho más activo, ¿no? Aprendiendo como una esponjita. Entonces, debería de haber muchos más centros especializados para detectar no solamente este trastorno, sino muchos otros. Y es un tema costoso, claro que sí, porque acceder a una evaluación neuropsicológica con neuropediatra y todo, si no estás en una lista larga de espera, económicamente es caro. Sí, los docentes no están completamente capacitados para manejar este tipo de chicos. Hay que ser sumamente creativos. Algo que usualmente ocurre en los centros escolares es ingresar y ver mesas pequeñas con múltiples colores, cosas pegadas en todas las paredes, lugar de aseo, lugar de no sé qué, de no sé cuánto, con miles de colores, pero eso también sobreestimula al niño y hace que su capacidad de atención y concentración también se disperse. Entonces, no todas las áreas de estudio del niño deberían de estar así de sobresaturados. Al momento de juego y de interacción sí debería de haber esos colores, pero no todo el tiempo. Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo. ¿Se hereda genéticamente? Sí. Sí es hereditario. Hay más posibilidad que se adquiera este trastorno cuando mamá y papá también lo padecen. Ahora, puede ser que mamá y papá lo tengan presente, pero de manera muy sutil, ¿no? Porque han aprendido con el tiempo a lidiar con este trastorno. Pero de que pueden heredar los hijos, hay una posibilidad de un 45 a un 55% de que sí. Y más si son hermanos, por ejemplo, gemelos, los dos hermanos gemelos van a padecer. ¿Cuál es la causa? No se sabe, pero puede ser genético, puede ser algo que ocurrió durante el embarazo, algún consumo de algún medicamento, de alguna sustancia. La anemia también es fundamental, ¿no? La anemia hay que controlarla, por eso la gestante tiene que tener un control bastante intenso. Debería haber campañas de prevención. Es difícil prevenir esto, ¿no? Yo creo que los padres tenemos, los adultos, los responsables de los niños, tenemos que pasar mucho más tiempo con ellos y evitar que estén tan expuestos a las pantallas.
Las pantallas se utilizan de manera no solo recreativa, también pueden ser utilizadas de manera cognitiva, pero no al exceso o al abuso de estas. Se cuenta con muchas preguntas, el tema es muy importante, el tiempo también se acorta. Sí. Las preguntas las pueden seguir haciendo en el chat, se pueden ser respondidas de manera virtual, no hay ningún inconveniente. Agradecemos su ponencia sin antes detallar que es un honor contar con su presencia y aprender de su experiencia sobre el acompañamiento de los padres de niños con TDAH. Su intervención fue clara, motivadora y deja huella importante en todos los asistentes, como bien lo vemos. Esperamos poder contar con su colaboración en futuras oportunidades. Agradecemos nuevamente la presencia, Magíster. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense. Saludos.